Una cuestión de fe, cuando la prueba desafía la creencia. Cierra los ojos y prepárate para una historia de tragedia, redención y propósito. Una historia donde la fe será puesta a prueba y solo aquellos que confían en Dios podrán ver la luz en medio de la oscuridad. 3 vidas, un destino entrelazado por Dios. En un mundo donde la fe parece ser solo una tradición, donde las pruebas golpean sin previo aviso y donde las decisiones pueden cambiar el rumbo de la vida, 3 familias que nunca se habían conocido están a punto de encontrarse en un cruce divino. Cada uno de ellos enfrenta una batalla diferente, pero Dios usará su dolor para cumplir su propósito. La pregunta es, ¿están listos para confiar en Él? Fuego, 3 historias. Fuego, 3 pruebas, una sola verdad que lo cambiará todo. Primera historia, el pastor que perdió su confianza en Dios. El pastor David Newman es un hombre respetado. Su iglesia está creciendo. Su familia parece estar en armonía. Pero dentro de su corazón, algo se ha apagado. Su fe se ha vuelto rutina. Su relación con Dios es superficial. Su hijo, Eric, está siguiendo sus pasos, pero por compromiso, no por convicción. David predica la palabra cada domingo, pero en lo más profundo de su ser, se ha alejado del fuego de Dios. Lo que no sabe es que Dios va a permitir una prueba que cambiará su vida para siempre. Segunda historia, el hombre que se apartó de la verdad. John Danielson es un empresario exitoso. Todo lo que toca, prospera. Pero su mayor tesoro es su hija, Michelle, quien tiene un increíble talento para el canto. John tiene un sueño: hacer de Michelle una estrella de la música. Ensayos intensos, conciertos, oportunidades de fama. Pero en la búsqueda del éxito, John está alejando a su hija del propósito de Dios. No le importa que el mundo de la música la lleve por caminos peligrosos. No se da cuenta de que está sacrificando su relación con Dios por el aplauso de los hombres, hasta que un día, su mundo colapsa. Tercera historia, la prueba más dura para una madre de fe. Kate Hernández es una madre soltera que ha criado a su hija, María, con principios cristianos. Han aprendido a confiar en Dios en los momentos difíciles. Pero una decisión equivocada cambiará todo en un instante. María es una chica de fe. Ama a Dios con todo su corazón. Pero un simple error al cruzar la calle desencadenará una tragedia, un accidente, un instante, una vida al borde de la muerte. Fuego, 3 familias, 3 caminos diferentes, pero una sola prueba que los unirá para siempre. El momento que lo cambia todo. El accidente que sacude su fe. El destino de estas 3 familias se cruza en un solo instante. María, la hija de Kate, es atropellada. El conductor, Eric Newman, el hijo del pastor. El golpe es devastador. María queda en coma, entre la vida y la muerte. Eric queda atrapado en una tormenta de culpa y desesperación. El pastor David ve su mundo derrumbarse cuando su hijo enfrenta un posible encarcelamiento. John Danielson, quien soñaba con la fama de su hija Michelle, descubre que el destino de María podría ser la respuesta a la prueba más grande de su vida. La fe de cada uno es sacudida hasta la raíz. Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Dónde estás en medio del dolor? Si realmente nos amas, ¿por qué nos dejas sufrir? El fuego de la prueba ha comenzado, pero solo aquellos que confíen en Dios verán el milagro que está por venir. Cuando la prueba se convierte en redención. Cada personaje enfrenta un dilema espiritual. El pastor David debe recordar qué significa verdaderamente confiar en Dios. Eric debe enfrentar las consecuencias de sus actos y aprender el poder del arrepentimiento. John Danielson debe decidir entre aferrarse a su éxito o rendirse a Dios. Kate debe aprender a perdonar y confiar en que Dios sigue teniendo el control. Cuando todo parece perdido, Dios comienza a actuar. La fe dormida de David Newman se enciende otra vez.
John Danielson comprende que la fama no es nada sin Dios. Eric entiende que el perdón de Dios es más grande que cualquier error. Kate ve que, incluso en el dolor, Dios sigue siendo bueno. El milagro ocurre. María, la niña que estaba al borde de la muerte, vive. Dios usa su sufrimiento para llevar a la salvación a quienes habían perdido la fe. 3 familias restauradas. 3 caminos que se unen en la gracia de Dios. 3 vidas transformadas por la fe. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Cuando Dios permite la prueba, es porque tiene un propósito mayor. Muchas veces, enfrentamos situaciones que no entendemos. Sufrimos pérdidas, tragedias, momentos que nos hacen preguntarnos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pero la historia de estas 3 familias nos enseña algo poderoso. Dios no nos abandona en la prueba. Él nos moldea a través de ella. Dios permitió que sus caminos se cruzaran para restaurar su fe. Dios permitió el dolor para revelar su amor. Dios permitió la crisis para mostrar su poder. Porque la fe no se prueba en los tiempos fáciles, sino en las tormentas. La fe no es una emoción, es una decisión. No siempre entenderemos lo que Dios hace, no siempre veremos el propósito detrás del dolor, pero podemos confiar en esto. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8-9. Cuando la vida nos sacude, debemos aferrarnos más fuerte a Dios. Cuando todo parece perdido, es cuando Dios está a punto de obrar. Cuando la fe es puesta a prueba, es porque estamos a punto de ver un milagro. Dios no nos promete una vida sin sufrimiento, pero sí nos promete que nunca estaremos solos en medio de él. Tu fe será probada. ¿Se mantendrá firme? Hoy, tú también enfrentas pruebas. Hoy, Dios también está trabajando en tu vida. ¿Confiarás en Él aunque no entiendas lo que sucede? ¿Permanecerás firme aunque el dolor sea intenso? ¿Seguirás creyendo aunque no veas la respuesta de inmediato? Porque la fe que resiste la prueba es la fe que verá el milagro. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. ¿Tienes una fe que puede resistir la tormenta? Las tormentas en la vida no llegan para destruirnos, llegan para mostrar quién realmente confía en Dios. 3 familias fueron sacudidas por el dolor, la tragedia y la duda. 3 caminos que jamás debían cruzarse se encontraron en la prueba. Pero ahora, el verdadero desafío no era solo sobrevivir al dolor, era aprender a confiar en que Dios tenía un propósito más grande. Porque cuando la fe es probada, el milagro está más cerca de lo que creemos. Cuando Dios reescribe la historia, Eric Newman, el joven que accidentalmente atropelló a María, pensó que su vida estaba arruinada. Cargaba con una culpa insoportable. Creía que Dios no podría perdonarlo. Su fe se había quebrantado en 1000 pedazos. Pero en el momento de mayor desesperación, Kate Hernández hizo lo impensable. Lo perdonó. El perdón no borra el dolor, pero sí rompe las cadenas del odio. El perdón de Kate liberó a Eric de la condena emocional. El perdón de Kate restauró su propia alma. El perdón de Kate fue la prueba de que Dios todavía tenía planes para todos ellos. Porque el amor de Dios siempre es más grande que nuestros errores. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El pastor que recuperó su fe. David Newman, un hombre de Dios, había perdido su primer amor. Predicaba sobre la fe, pero en su corazón ya no la vivía. Dios usó la tragedia de su hijo para despertarlo. Dios usó el dolor para recordarle su verdadero llamado. Dios le mostró que la fe no se trata solo de palabras, sino de confiar cuando todo parece derrumbarse. Su fe revivió. Su relación con Dios se restauró.
y ahora sabía que su misión no era solo enseñar, sino vivir lo que predicaba. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El padre que aprendió que el éxito no lo es todo. Jon Danielson había puesto toda su esperanza en la fama de su hija. Quería verla en los escenarios, aplaudida por el mundo. Pero el accidente de María cambió todo. Dios le mostró que la fama es pasajera, pero la fe es eterna. Dios le recordó que el verdadero propósito de la vida no está en el éxito, sino en seguir su voluntad. Dios le permitió ver que lo más valioso no es lo que logramos en la tierra, sino lo que hacemos para el reino. Entregó su vida a Cristo de nuevo. Dejó de buscar el reconocimiento del mundo y comenzó a buscar el propósito de Dios. Descubrió que la verdadera gloria no está en la música, sino en vivir para el Creador. Marcos 8:36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Cuando crees que todo está perdido, Dios apenas está comenzando esta historia, nos deja una verdad inquebrantable. Dios usa las pruebas para llevarnos a un propósito más grande. David Newman tuvo que perderlo todo para encontrar su verdadera fe. Eric Newman tuvo que enfrentar la culpa para comprender la gracia de Dios. Kate Hernández tuvo que elegir entre el odio y el perdón, y su decisión cambió vidas. Jon Danielson tuvo que soltar sus sueños para abrazar los planes de Dios. Nada de esto fue un accidente. Dios estaba orquestando todo desde el principio. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Cuando todo parecía perdido, Dios estaba escribiendo la historia más poderosa. Cuando la fe de cada uno fue puesta a prueba, Dios les estaba preparando para algo mayor. La fe no es creer cuando todo va bien, es confiar cuando no entiendes nada.